Hoy quiero comenzar hablando acerca de una de las creencias que aquejan al mundo cristiano, a todos aquellos que seguimos a Cristo y también a los que no siguen a Cristo. ¿Por qué no? Porque a menudo tenemos una confusión que nos aqueja y que también nos llena de incertidumbre. Es una confusión de dos cosas que nos hace tener deficiencias en la vida cristiana. Esta confusión nos dice que no sabemos necesariamente quiénes somos y cuánto sabemos, porque confundimos lo que somos con lo que sabemos. Y algunos de nosotros creemos que sabemos lo suficiente como para ser cristianos. Y tenemos esa idea en nuestra cabeza que entre más sabemos, mejores cristianos vamos a ser. Y si somos mejores cristianos, eso va a definir quiénes somos. El conocimiento que adquirimos nos da la capacidad de ser alguien, es lo que dice esta mentalidad. Entonces entras a la vida cristiana pensando que entre más conozcas de Biblia, que entre más historias sepas, que entre más información tenga tu cerebro, eso te va a hacer una mejor persona. Y sin embargo, el crecimiento en la vida cristiana no viene a través del conocimiento. ¿Y cuánto nosotros podemos compartir acerca de nuestra vida cristiana y de nuestro caminar con Cristo? No viene necesariamente a través del conocimiento. Hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con conocimiento, porque eso es inherente a la vida cristiana, a la vida humana. Tenemos que conocer cosas para poder expresarlas, pero no necesariamente nos hacen quienes somos nosotros. Déjenme darles un ejemplo, porque podemos pensar en la persona que se presenta a sí misma poniendo su título primero antes de poner su nombre. Entonces escuchamos a muchos que nos dicen, soy el doctor o el oculista Casimiro Buenavista. Y siempre nos dicen quién es, cuál es su actividad. O soy el pastor Pablo José Bautista. O soy el arquitecto Armando Casas. Y siempre nos ponen el título. Algunas personas siempre van a poner su título antes que su nombre. Hablar de lo que sabemos no es necesariamente una representación clara de quiénes somos. Porque muchos quieren ser escuchados y quieren ser tomados en serio solamente por lo que saben y no necesariamente por lo que son. Entonces se supone que el conocimiento que tienen los hace ser quienes son. Y es por eso que tenemos que ponerles atención. Eso es un mal que acosa especialmente a mi género, a los hombres. Queremos saber tanto que muchas veces queremos ser conocidos por lo que sabemos. Y no necesariamente por lo que en realidad somos. Eso nos da, de alguna manera, autoridad para hablar. Y nos da una voz en la sociedad. Pero crea una tensión muy grande en nosotros. Porque si no sabemos, muchas veces nos creemos que no somos nadie. Y si sabemos algo, tenemos la oportunidad para decir algo, para ser mencionados, para ser importantes, para ser relevantes. En nuestra cultura latina tenemos la creencia de que si no tenemos estudios universitarios, posiblemente somos más ignorantes. Y eso está lejos de la realidad para muchas personas. No necesariamente somos conocidos por un título que está en la pared de nuestra oficina o de nuestra casa y que dice cuánto hemos aprendido para tener la oportunidad o el derecho de ser escuchados. Jesús entendió esto. Entendió esto porque a él mismo le pasó. Él no fue a ninguna universidad judía. Él no obtuvo ningún conocimiento rabínico de su religión judía. No tenía una posición social privilegiada. Era el hijo de un carpintero. Y nadie lo conocía en muchos lugares. Venía de un lugar donde no muchas cosas buenas salían. De Nazaret, de Galilea. Y es por eso que el texto de hoy nos va a hablar un poco de esto.
Y voy a meterme de lleno porque tenemos muchos versículos que leer, así que tengan mucha paciencia conmigo, tome su Biblia y tengan mucha paciencia conmigo. Vamos a leer muchos versículos y vamos a aplicar lo que dice el resto de este capítulo 7 a nuestras vidas, acerca de quiénes somos, por qué decimos lo que decimos y cuál es el final de todo esto. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Juan capítulo 7 es donde estamos. Y vamos a comenzar en el versículo 15, del versículo 15 hasta el final del capítulo. Y dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Y es ahí donde no entienden, porque Jesús no fue a ninguna escuela, no fue el estudiante de algún gran rabino, de algún gran sabio de su tiempo. Él hablaba con la sabiduría de Dios. Y aquí es donde Jesús dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto es una tensión grande entre nosotros, gente, porque en el cristianismo actual muchos queremos tener autoridad de hablar a la vida de las personas, pretendiendo que nosotros somos los que estamos trayendo las verdades. Algunos de nosotros creemos que podemos añadir a lo que Jesús ya dijo. Y es muy popular en estos días, en el ámbito cristiano, ver a predicadores y a pastores y a maestros y a escritores tratando de darnos esas frases que van a cambiar nuestra vida que no se ven en la Biblia. Y podemos tener esa tentación de hablar por nuestra propia cuenta, de hablar lo que Dios no nos ha dado, más bien lo que nosotros hemos aprendido por nosotros mismos. El que habla por su cuenta, dice el versículo 18, busca su vanagloria, pero en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Y Jesús hace la comparación. No les ha dado Moisés la ley a ustedes. Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Y la gente reacciona inmediatamente. Le dicen, ¿por qué estás endemoniado? Conectó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Y es que Jesús está viendo el final de su caminar a través de su llamado como el Mesías. Él está viendo la cruz. Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados, dice Jesús. Y ya vimos eso en los domingos pasados. La gente lo estaba siguiendo porque Él estaba haciendo milagros. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Lo que está Jesús tratando de decirles es que ya le pusieron varias concesiones porque Él ha hecho cosas en sábado cuando supuestamente Él no tiene que hacerlo. Entonces les dice, pero si la ley, si lo que ustedes saben, si toda la sabiduría que han adquirido viene de Moisés y parte de esto tiene que ver con la circuncisión, ¿por qué lo hacen en sábado? Porque toda su tradición religiosa ahora la ponen en práctica también el sábado. Y cuando yo vengo a sanar a alguien, cuando yo vengo a dar vida, cuando yo vengo a mejorar el estado de alguna persona, ahora me quieren juzgar. Algunos de los que vivían en Jerusalén, dice el versículo 25, comentaban, ¿no es este el que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros no sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Y aquí una vez más están usando su inteligencia, su conocimiento humano, para poder entender a Cristo. Esto no funciona. Es por eso que algunas personas quieren entender a Dios para poder seguirle. Pero nosotros lo que entendemos como cristianos, como seguidores de Cristo, es que si tenemos un Dios que podemos entender, ¿para qué queremos un Dios? Si lo podemos entender. Por eso, Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado.
Y ahí Él se está dando el derecho divino. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Recuerdan? Hace una semana hablamos acerca del tiempo. Este capítulo 7 de Juan está caracterizado por eso. Nos revela claramente que Jesús está hablando en un tiempo definido, que está haciendo su obra en un tiempo definido, que está haciendo milagros en un tiempo definido, que está enseñando en un tiempo definido, pero también que hay una hora definida para que Él vaya a la cruz y no ha llegado todavía. Con todo esto, dice, muchos de entre la multitud creyeron en Él y decían, cuando ven el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? No hay nadie que pueda hacer más señales que este hombre. Miren lo que está haciendo. Este es. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de Él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias al templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús. Una vez más, Él estaba completamente seguro, Él estaba completamente entendido acerca de qué estaba ocurriendo a su alrededor, con su tiempo, con su espacio. Luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿Y de dónde piensa irse? ¿A dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con esto de que me buscarán pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Y entonces llega un momento, un tiempo en este lugar donde está Jesús. Recuerden que está en el templo, celebrando. Él ha venido en secreto para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Él ha pasado varios días ya ahí, pero vino en secreto, no con sus discípulos. En el último día, versículo 37, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, posiblemente en el templo, posiblemente después de que algunos ritos se hubieran llevado a cabo. Y vamos a llegar ahí más adelante. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Es las mismas palabras que le dijo a la mujer samaritana. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros decían, ¿cómo puede venir el Cristo de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de Jesús la gente estaba dividida. Ya Él lo había dicho, yo vengo a crear conflicto. Yo vengo a que no estén cómodos. Y eso es exactamente el mensaje del Evangelio. Causa incomodidad. Causa confusión para muchos, porque no saben qué hacer con Él. Algunos, dice el 44, querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Segunda vez que ocurre esto. No ha llegado su tiempo. El tiempo de Dios es el correcto. Y tal vez usted está pensando detrás de esta pantalla, ¿cuál es mi tiempo? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Hasta cuándo voy a recibir la bendición que estoy pidiendo de Dios? ¿Hasta cuándo voy a recibir la respuesta a mi oración? ¿Hasta cuándo voy a estar en este lugar de sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a estar en este puesto en mi trabajo? Y muchas veces la dependencia de Dios requiere de paciencia, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Dijeron los jefes. Es que nunca nadie ha hablado como ese hombre, dijeron los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído que en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición, dicen los fariseos. Sin embargo, Nicodemo, que era uno de ellos, Nicodemo, el que fue a hablar con Jesús en el capítulo 3, y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron los judíos. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces, todos se fueron a casa.
Y este es nuestro texto de hoy. Es una serie de conversaciones entre Jesús y los judíos, Jesús y los fariseos, Jesús y los guardias, Jesús y nosotros. Y parte del mensaje que está diciendo Jesús aquí es, yo no estoy hablando por lo que yo sé, yo no estoy hablando por lo que yo creo saber, yo estoy hablando por lo que Dios me mandó a decir. Y esa es la gran primicia de nuestro sermón de hoy. ¿Estamos hablando por lo que Dios nos mandó a decir? ¿O estamos hablando por nuestra propia cuenta? Porque cuando hablamos basados en lo que Dios nos mandó a decir, vamos a encontrar el tiempo correcto. Es por eso que aquí queremos hablar de la presencia y la provisión de Dios en esta escena. Hablemos de lo que creemos ser, no de lo que creemos, de lo que Dios nos ha mandado a hacer primero. Hablemos de lo que muchos de nosotros creemos ser. Hablemos de lo que creemos que tenemos que decir y que la gente tiene que escucharnos, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Hablemos un poco de eso. Hablemos de nuestra autoridad para hablar. Hablemos de nuestro deseo de tener una voz en la sociedad, una voz de influencia, solamente por lo que sabemos, no necesariamente por lo que hemos sido llamados a decir, a expresar, a comunicar. Las dos son muy diferentes, porque todos nosotros andamos por la vida con una mochila llena de conocimientos, vamos coleccionando conocimiento, ideas, historias. Este es el día cuando a través de los medios sociales, de las redes sociales, es muy fácil agarrar pequeños bocadillos de información y creer que sabemos mucho. Estos son los días en cuando los reels que nos da en Instagram y en Facebook y pequeñas frases, pequeñas escenas de noticias o de información nos hacen creer que lo sabemos todo. Y entonces no vemos el contexto total de la historia. Y muchas veces hablamos como expertos con autoridad. Pero déjenme hablar de la primera cosa que quiero decirles hoy. La primera cosa es esto. Tener autoridad no es lo mismo que tener conocimiento. Estas son dos cosas diferentes. Esta es una de las grandes discusiones que Jesús tiene con esta gente cuando está hablando en el templo. Ellos dicen, ¿con qué autoridad estás diciendo esto? Y Jesús les dice, no es por lo que yo sé, es por lo que el Padre me ha mandado a decir. Y el problema era con los judíos, porque ellos creían saber lo suficiente como para probar que Jesús estaba equivocado. Ellos creían saberlo todo acerca de la circuncisión, acerca de los rituales, acerca de la religión, acerca de los 10 mandamientos, acerca de Moisés. La cosa con la circuncisión en particular es que ellos lo conocían como un ritual de la ley. Ellos entendieron la circuncisión en un significado religioso. Y lo que querían era solo llevarla a cabo al pie de la letra, en el momento en el que la ley decía. Jesús, en cambio, aplica la circuncisión con un significado espiritual. Y el significado para los judíos, el significado religioso era quitar el prepucio para poder cumplir un significado ritual, un significado religioso. Para Jesús, el significado espiritual significaba quitar el prepucio, quitar lo que estorba para que haya una conexión íntima con Dios. Y si usted entiende toda la fisiología de la circuncisión, que no lo vamos a explicar necesariamente en este momento, pero si usted entiende lo que significa, para Jesús tiene un significado mucho más profundo, mucho más amplio. Es disfrutar mejor de la comunión con Dios, íntima con Dios. Para los judíos no era claro que saber mucho no significaba tener autoridad. Hoy, cuando alguien nos habla de lo que sabe, decimos, uy, es una autoridad en el tema.
No, para mí eso tiene más que ver con que alguien sabe acerca de un tema. Muchos queremos saber mucho. Muchos queremos saber mucho acerca de muchos temas en este tiempo. Pocos quieren saber todo acerca de un tema en particular. Entonces, eso ha creado una serie de expertos y usted los ve en todas las redes sociales. Expertos que quieren hablar acerca de lo que ellos creen que manejan. Entonces, nos hablan acerca de biología, nos hablan de animales, nos hablan acerca de técnicas de cómo preparar o construir o descifrar cosas. El problema con el conocimiento, gente, es que nos hace pensar que tenemos todas las respuestas. Entonces, si sabemos algo de Biblia, creemos que tenemos el derecho de discutir con aquellos que no saben acerca de ella. Entonces, arreglamos una puerta y ya somos carpinteros, ya somos contratistas, cocinamos una carne asada y ya somos chefs y queremos publicarlo. Tomamos notas en la Biblia cada domingo y ya somos teólogos. Confundimos la autoridad de alguien cuando lo puede decir bien. Esto fue lo que dijo Leonardo da Vinci. Nada fortalece más la autoridad que el silencio. Y Jesús era un experto en cómo usar esto, porque él entendía cuál era el tiempo indicado para decir o para callar. Si quieres conocer quién es alguien, dale autoridad para saber cómo actúa. Un puesto nos puede dar autoridad delante de los demás. Y sin embargo, también nos puede quitar el respeto de los demás por estar en ese puesto. Pero el respeto de los demás se gana con nuestras acciones. Hombres de los que el mundo no es digno, es lo que dice Hebreos. De todos los héroes de la fe, que no hablaron por su propio conocimiento, sino que hablaron por el llamado que Dios les había dado. En Hebreos 11 está lleno de ellos. Esos son los verdaderos líderes que impactan al mundo con influencia y no con autoridad humana. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 9. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces ahí mismo, ya vimos este milagro antes, ahí mismo demuestra cuánta autoridad él tiene sin decir mucho, sin hacer alarde de lo que sabe o no sabe acerca de la religión de ellos. Cuando la autoridad habla, lo que habla ocurre. Pero solamente cuando haya quienes puedan obedecerla. Para que haya autoridad tiene que haber gente que crea en que la persona también tiene la autoridad de hacerlo. El problema es que hoy tenemos tantos que creen tener autoridad y tantos que creen en esa autoridad falsa. Y esa es la diferencia, porque la autoridad no es autoridad porque todos la van a creer. La autoridad es autoridad para que se cumpla algo importante. Para Jesús era su llamado, el llamado de quien lo envió, de Dios. Por eso, número 2, no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto conocemos a Dios. No se trata de cuánto sabemos acerca de Dios, podemos agregarle eso, sino de cuánto conocemos a Dios. Porque muchos conocemos las leyes de la Biblia, muchos conocemos muchos pasajes de la Biblia, muchos conocemos las historias de la Biblia, pero pocos conocemos al legislador, quizás. Nos hemos dado la tarea de conocer al que hizo la historia, al que hizo las leyes, al que escribió la Biblia. El Evangelio no se trata de cuánto sabemos, se trata de quiénes somos. Y no vamos a entender quiénes somos solamente por lo que sabemos, como lo dijimos antes. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién eres como cristiano? ¿Quién eres como hijo de Dios? Porque cuando estamos enfrentados a esa pregunta, muchas veces lo primero que pensamos es ¿cuánto sé? ¿Cuánto he aprendido?
¿Cuántas notas he tomado el domingo del sermón? Y en realidad eso no es lo importante. A mí no me importa cuántas notas usted tome de este sermón. A mí más me importa lo que usted va a hacer después de este sermón. ¿Cómo va a cambiar su vida? ¿Cómo va a ser transformada su mentalidad? ¿Cómo va a ser transformado su lenguaje? ¿Cómo va a ser transformado su manera de actuar, su manera de comportarse, su manera eh, de, ah, representar a Cristo en la tierra, su manera de responder a diferentes situaciones? Es, es algo así como parecerse a Jesús no es necesariamente o no significa exactamente hablar como Jesús. Cualquiera de nosotros podemos hablar como Jesús, duplicar lo que Él dijo, porque conocemos lo que Él dijo. Lo difícil es parecerse a Él. Estoy pensando en 1 Corintios 13, cuando Pablo habla acerca del amor. Y él dice que si hablo en lenguajes angelicales, si tengo todo el don de profecía, si soy tan dadivoso y tan generoso que hasta doy mi cuerpo para ser quemado, si doy todo lo que tengo a los pobres, pero no tengo amor, no soy nada. Esta es la idea. Los judíos que querían que Jesús hablara, el idioma que ellos estaban hablando era un idioma religioso. Pero no nos podemos parecer a Jesús si seguimos hablando un lenguaje religioso. Algunos de nosotros tenemos el lenguaje cristiano, el cristianish, o no sé cómo podemos decir, el cristiañol, o no sé. Y creemos que cambiando el tipo de voz, creemos que diciendo varios versículos de memoria, que contando historias, que haciendo alarde de lo que sabemos de Biblia, eso va a representar mejor a Jesús. Eso es exactamente lo que Jesús les está diciendo a ellos. Yo no vengo a hablar por mí mismo. Yo no vengo a recitar nada. Yo lo que vengo a hacer es a darles el mensaje que Dios me ha dado para darles a ustedes. Nuestro cristianismo solo se va a hacer notar si hay una verdadera relación con Dios. Es como cuando estamos en un lugar público y estamos hablando de nuestro esposo o de nuestra esposa. Sabemos quién es sincero y quién no lo es. Algunos queremos adular a nuestro marido o a nuestra esposa. Algunos queremos realmente dar a entender que tenemos una relación profunda e íntima con ellos. Es una relación tan profunda que no puedes dejar de hablar de esa persona. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? ¿Cómo se distingue a alguien que conoce a Dios y a alguien que no lo conoce? Yo creo que hay varias características. Hay una pasión que se nota. Es una persona apasionada. Habla más de Dios que acerca de sí mismo. Habla más de quién es Dios que de lo que él cree que la Biblia dice quién es Dios. Decir quién es Dios a través de lo que dice la Biblia es muy fácil, solamente tenemos que repetirlo. Pero hablar más de Dios por mi experiencia con Él, por mi historia con Él, por la historia que Él está creando en mi vida, eso es diferente. Decir quién me envió es muy diferente que decir Dios dice. Cualquiera puede decir Dios dice. Muy pocos podemos decir Dios me envió para decir esto. Y eso es tan importante, gente, conocer el propósito de nuestra vida en esta tierra. Porque a través de eso vas a servir mejor, vas a ser más efectivo. Conociendo a qué te llamó Dios mientras estás aquí en la tierra. Y esta es la tercera cosa que quiero compartir con ustedes. Jesús mora en nosotros y provee para nosotros. Aquí está la pizca de esperanza que quiero lanzar con este sermón, porque muchos de nosotros pensamos no hay esperanza. Si yo no conozco suficiente de la Biblia, si yo no he ido a un seminario, si yo no tengo un título teológico, no voy a poder compartir el Evangelio. Y sin embargo, Jesús ha prometido que Él va a morar en nosotros y va a proveer para nosotros. Así es como se ve el cuadro de la completa dependencia de nosotros hacia Jesús. Porque no hay autoridad que nos levante sin Cristo. No hay conocimiento que sea relevante sin Cristo. Él
es la razón por la cual nosotros tendríamos alguna autoridad o alguna voz en la sociedad para tener algún tipo de influencia. Esto es lo que pasa con Jesús. Él usa su conocimiento cultural, el conocimiento cultural que tiene de los judíos, el conocimiento religioso que tiene, para expresar su autoridad espiritual. ¿Cómo lo hace? Recuerden la semana pasada, Jesús les dice a sus discípulos, yo no tengo que ir a Jerusalén para nada, no tengo que ir a Judea para nada. Ellos le dicen, ok, sus hermanos le insisten, sin embargo, pero tienes que ir para que la gente sepa quién eres, para que la gente vea lo que haces. Y sin embargo ellos ni siquiera creían en él, solamente lo estaban tentando. Jesús dice, no voy a ir, manda a sus discípulos. Y él entonces va solo. Va a la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que celebra el tiempo cuando Israel, después de haber salido de Egipto, vive en el desierto en tiendas de campaña. Celebra cómo Dios los sostuvo a través de ese tiempo. Celebran cómo Dios proveyó para ellos a través de ese tiempo. Celebran que Dios no les faltó a través de ese tiempo. Entonces, este ritual, esta celebración, la fiesta de los tabernáculos, es la oportunidad. La celebración es la oportunidad. Y muchos de nosotros no tenemos esa sensibilidad cultural como para usar celebraciones de cualquier tipo, para tomarlos como la oportunidad de poder presentar a Cristo. Al contrario, muchas veces nosotros, en lugar de considerar esas ocasiones para usarlas, más bien las condenamos. Y no nos cansamos, algunos de nosotros, cristianos, especialmente los evangélicos, no nos cansamos de condenar rituales, de condenar grupos, de condenar cómo hacen iglesia esta gente, de condenar sus prácticas. Y no estoy hablando de compartir lo que hacen, estoy hablando de culturalmente ser sensibles para poder traer a Cristo, traer verdad, usarlo para testificar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero si seguimos condenándolo, no vamos a lograrlo. Vean lo que pasa con Jesús. Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, es parte de ella, y a pesar de que es parte de la celebración, lo que dice es ofensivo para la gente. Es ofensivo porque no lo entienden, porque no entienden su autoridad. Los elementos físicos que ocurren en esa fiesta son los símbolos que Jesús utiliza para enseñar. Y yo me pregunto, ¿estamos al tanto de lo que nos rodea? ¿Estamos al tanto de los elementos físicos que tenemos por delante? Porque todo es espiritual. Muchas veces pensamos, ¿cómo voy a poder enseñar a Cristo en medio de, una fiesta de cumpleaños? ¿Cómo voy a poder hablar de Cristo en el jardín de niños cuando llevo a mis hijos? ¿Cómo voy a hablar de Cristo en el supermercado? ¿Cómo voy a hablar de Cristo en medio cuando estoy haciendo alguna vuelta legal en el edificio de la ciudad? Es por eso la pregunta, ¿estás al tanto de lo que te rodea? Porque si estás al tanto de lo que te rodea, vas a usarlo para poder hablar con autoridad, porque Dios te ha mandado a dar un mensaje. Porque seguimos juzgando lo que se come y lo que se bebe, como dijo Pablo en el libro de Romanos. Seguimos juzgando lo que hacen otros, la manera de pecar de otros, porque la manera nuestra es más cómoda, más agradable a los ojos de Dios. ¿Y qué tal si usamos, en lugar de juzgarlo, qué tal si usamos lo que se come, lo que se bebe, lo que se viste, como una manera para testificar de la provisión de Dios? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de 7 días. 7 días que culminan en un 8º día. En la culminación de esa fiesta, lo que hacen es tener un ritual. Un ritual que incluye, adivinen qué, agua, como siempre. El agua, súper importante en el libro de Juan. Es un símbolo rico en el libro de Juan. Y la ceremonia más significativa de la fiesta de los tabernáculos es la ceremonia de derramamiento de agua.
Y es ahí donde recuerdan la provisión de Dios cuando les dio agua de la roca mientras estaban en el desierto. Apunta entonces Jesús diciendo, esto refleja la provisión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a venir a ustedes. Y recuerdan lo que dijo Jesús cuando se paró y dijo, el que tenga sed va a tener agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús está refiriendo a la provisión del Espíritu Santo después de ascender, después de ir al Padre de vuelta. Y el Espíritu Santo va a hacer que esa agua, ese refrescamiento, pueda salir de cada persona. Porque hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, no con moderación, ni temporalmente. Ha sido derramado como agua eterna que da vida a nosotros. Y desde el Antiguo Testamento se estaba diciendo eso. El libro de Joel lo dice, pero también el libro de Hechos lo confirma con la venida del Espíritu Santo. Jesús de alguna manera está diciendo, todos los que tengan sed, como Isaías, está diciendo, todos los sedientos, vengan a las aguas, vengan y tomen gratuitamente, vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. En Apocalipsis 22:17 se nos recuerda, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Eso es lo que hace Jesús. Aprovecha la peculiaridad de esta celebración, del último día de la fiesta de los tabernáculos. Y mientras están derramando agua, mientras está haciendo el ritual con agua, Él dice, yo soy el agua que ustedes necesitan. Pero también hay otra parte. Porque la fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Celebrando que Israel, mientras estuvo en el desierto, construyó tiendas de campaña y estuvo viviendo en tiendas de campaña por 40 años. El tabernáculo fue el refugio para ellos. Y Jesús les está diciendo de alguna manera, yo soy ese tabernáculo, yo soy ese refugio, yo soy el templo donde habita la presencia de Dios. Y aunque moramos en tiendas de nuestros corruptibles cuerpos hoy en día, aunque todavía estamos viviendo en la carne de esta realidad, tenemos un hogar permanente delante de nosotros en el cielo. Segunda de Corintios 5:1 lo dice de esta manera, sabemos de que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y todo este discurso del Evangelio, Jesús lo da aprovechando la fiesta, aprovechando los elementos, como siempre, los elementos de a diario que están allí. Agua, tabernáculos o tiendas de campaña. Y aún religiosidad, celebraciones, símbolos. Todo nuestro discurso acerca del Evangelio no debería estar basado en lo que sabemos, más bien en lo que Dios nos ha llamado a hacer, para tomar en cuenta que nos está rodeando por completo y poder ser capaces de usar dos elementos, como lo hizo Jesús, para dar nuestro discurso. Él siempre nos da su provisión. Él siempre nos da su presencia. Él está todo el tiempo contigo. Algunos de nosotros estamos preocupados de qué voy a decir, pero ya tenemos el Espíritu Santo, esa agua que Él prometió que va a salir de nosotros como un manantial de agua, como un manantial de vida. Él nos prometió su presencia y es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros. Esa gente, esa es la base de nuestra predicación. No lo que sabemos, sino en quién estamos. No es el conocimiento que tengamos, sino es el llamado que hemos recibido. Esa es la base de nuestra predicación. Y es la base de nuestra autoridad. Porque Él nos llamó a hacerlo. Somos hijos de Él. Con valor. Cristianos, con valor, salgan. Predíquenlo. Con valentía. Con autoridad. Sabiendo que Él está presente.
porque Él es el agua de vida. Y ahora brota de nosotros como un manantial. Nos vemos la próxima semana.